El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, pero también una reflexión que lo ponga en un momento a pensar y también a entender el propósito de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Hablemos Bien, y lo comparte con nosotros. Seguramente, amable televidente, en alguna oportunidad usted ha tenido que enfrentar una dificultad, una circunstancia incómoda por la forma en que ha hablado. Puede ser que las palabras hayan sido todas correctas, pero la persona le reclame y le diga, es que lo que no me gustó es la forma en que usted me lo dijo. O de pronto usted, ahora sí, utilizó una palabra y esa palabra la persona no le conoce el significado, no entiende qué quiere decir y entonces viene la dificultad nuevamente y a reclamar porque la persona se siente ofendida, se siente agredida por esa palabra. En mis tiempos de docente, llegó una compañera a trabajar en el colegio y charlando con ella en un momento dado hizo algo y entonces yo le dije, no sea pitosa. Y ella se quedó mirándome sorprendida y me dijo, ¿qué quiere decir eso? Y entonces tuve que explicarle que era, no sea molestona, no sea juguetona. Entonces, tal vez en la manera de hablar debamos tener mucha precaución. Y es que la palabra del Señor nos advierte de que debemos controlar nuestro hablar. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículos 20 y 21. Y entonces dice que del fruto de la boca cosechará el hombre. Si hablamos bien, si hablamos con delicadeza, si hablamos con palabras conocidas y todo, nos va a ir bien. Pero si usamos un tono que no es el correcto, que no es el agradable, o usamos palabras de pronto que no son correctas, nos van a causar incomodidad. Y es más profundo cada vez el texto cuando dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y muchas veces se usan frases, se usan expresiones que se convierten casi que en algo continuo en nuestra vida y que solamente traen atadura y maldición. Esta plata no me alcanza para nada. Lo poco que me gano y en una manera más extrema, y perdóneme, esta miserableza que me gano. Esas son maneras de causar muerte económica, muerte de convivencia, porque esas palabras
cada día van entrando en nuestro corazón. Por eso el Señor dice, el que la ama, el que ama la lengua hablando mal, dice, cosechará o comerá de sus frutos. Es importante entonces que el Señor nos guíe en la manera de hablar. Veamos algunas situaciones. Libro de Job, en el capítulo 5, versículo 21. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Está hablándole Elifaz a Job y diciéndole, como le comentaba siempre. Y entonces le dice en este versículo, del azote de la lengua serás encubierto. De lo que hables, de lo que digas, vas a estar protegido. Porque la lengua puede convertirse, como dice Elifaz a Job, en un azote. En un azote cuando hablamos en maldición. En un azote cuando hablamos en doble sentido. Y muchas veces sucede y los que están se sonríen, aplauden y lo reciben. Hay que cuidar el azote que puede venir por la lengua. Falsa generosidad. Cuenta la fábula que la zorra invitó a la cigüeña a que fuera a su casa a almorzar. La cigüeña ese día tuvo muchos quehaceres y no había incluso desayunado, entonces llegó a la hora del almuerzo a la casa de la zorra. La zorra le sirvió en un plato grande y pando, y la cigüeña no podía ni tomar ni comer nada de lo que había allí porque su pico no se lo permitía. Ella, muy triste por la situación, no dijo absolutamente nada, sino que se fue y se despidió con hambre en su estómago. Pasaron unos días y la cigüeña invita a la zorra también a que fuera a almorzar a su casa. La zorra acudió a la invitación. La cigüeña le sirvió en unos jarros largos y angostos de cuello. La zorra, por más que quiso meter su boca por allí, no cabía, ni su trompa le cabía. Entonces la cigüeña le dijo, tú me invitaste a tu casa a comer, a almorzar, pero me serviste en un plato en el cual yo no podía tomar los alimentos. Te hice lo mismo, porque cuando una persona solamente aparenta las cosas, no entiende con palabras y toca con acciones. Por eso te repetí la misma dosis, para que entendieras que es muy feo y hace sentir mal invitar a una persona a su casa a almorzar y servirle en un plato que no es el acorde para que la persona coma. La cigüeña le hizo entender a la zorra que había una regla de oro que nos lleva a entender lo que muchos llaman la siembra y la cosecha, lo que otros llaman el giro de la vida, o también otros llaman que lo que nosotros hacemos con los demás lo harán con nosotros. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hagamos lo bueno, hagamos lo agradable para la gente. Cuando hagamos una invitación, hagámoslo sentir lo mejor posible, porque de esa manera, cuando nos inviten a nosotros, también harán lo mismo para hacernos sentir agradados y bien. Reflexionemos. Entonces es un azote de la lengua cuando decimos palabras incorrectas, palabras vulgares, palabras ofensivas. Es
un azote de la lengua cuando se usa para contar o echar cuentos que tienen doble sentido, que tienen morbo. Es azote de la lengua cuando se usa para el chisme, para permitir que se digan cosas que a lo mejor no son ciertas. Es azote de la lengua, y qué tremendo cuando en muchas oportunidades la persona la usa para la calumnia. Pero si queremos ser protegidos, entonces pidámosle a Dios que lo que digan de nosotros no se convierta en realidad, y que nosotros tengamos la capacidad de controlar lo que decimos, de hablar en bendición, y que entonces en esa protección, para no recibir lo que dicen y para no decir lo que no se debe, podemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra forma de hablar. El Salmo 34, en los versículos 13 y 14, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal. Es lo que dimos y dicho antes, guardar y tener el cuidado de lo que hablamos. Pero luego dice la siguiente frase del versículo: y tus labios de hablar engaño. Pidámosle a Dios que cuéstenos lo que nos cueste, seamos capaces de no mentir, seamos capaces de decir siempre la verdad, que como dice la palabra, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, guardando siempre la verdad. Hay un engaño grande, y es que las personas dicen: no, es una mentirita piadosa. Primero, no hay mentiritas, hay mentiras. Y piadoso, de piadoso no tiene nada, una mentira. Entonces, la palabra nos dice: guarda la lengua de hablar engaño. Mejor, a cambio de pensar en hablar cosas engañosas, a cambio de pensar en mentir, dice la palabra en el versículo 14, apártense del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Siempre demos un buen consejo. Siempre acompañemos con palabras de verdad. Y entonces el Señor dice: haz el bien y busca la paz y síguela. Si hacemos el bien, nos va a quedar fácil andar en paz, y nos va a quedar fácil quedar o seguir por el camino en que nosotros estamos. En el Salmo 39 dice en el versículo 1, yo diré, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, y guardaré mi boca con freno, sobre todo cuando lo provoca una persona que es agresiva, que entonces nos cuidamos de no hablar. Por eso el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, así que cuidémosla, hablemos bien. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender
porque nuestra forma de hablar debe ser una forma que edifique, que traiga en la otra persona agrado, porque muchas veces utilizamos la lengua para latigar a otros, y si lo hacemos también eso mismo recibiremos. También muchas veces cuando hablamos, ese hablar malo, ese maldecir, que quiere decir mal las cosas, está tratando también con la palabrería o con las groserías. Y creo que debemos empezar a mirar nuestro corazón para que hablemos palabras de honestidad y palabras de bendición, que significa decir bien. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartir con ustedes lo he titulado No soy digno. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades, cuando se le habla a las personas del amor de Dios y de cómo entregó a su Hijo para que por medio de Él no nos perdiéramos y fuésemos salvos, muchas personas dicen, es que no soy digno, es que yo tengo que ganarme ese perdón, yo tengo que ganarme esa salvación, y se sienten indignos. Y la verdad es porque el pecado está en nuestra vida, porque nos acecha cada día, y eso hace que la persona crea que no es digno de recibir esa salvación, o que no es digno de que el Señor quiera habitar en su corazón, en su vida. Por eso la necesidad de comprender lo que la palabra nos dice. El Señor no vino a juzgar y a condenar, Él vino a salvar. Él vino a traer salvación para todo aquel que en Él crea, y para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay un propósito en la palabra, y un propósito en el creer y confiar en Dios. Tal vez, amable televidente, alguna vez usted ha escuchado esto o lo ha dicho, no soy digno. La verdad es que la santidad que tiene el Hijo de Dios para que venga a habitar en mi vida o para que yo lo reciba, yo no soy digno. Y eso aconteció en la palabra, en el tiempo del Señor Jesús, un centurión del Imperio Romano, un hombre que era buena gente, un hombre que ayudaba a otros, incluso ayudaba a los judíos. Ese hombre se le enfermó el criado y llamaron al Señor Jesús para que fuera y sanara a aquel criado del centurión. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, en los versículos del 5 al 8 dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Allí este centurión no se sentía digno, tal vez porque no era del pueblo de Israel, tal vez porque, quién sabe, en su casa cómo vivía, o tal vez de pronto tenía otra mujer en lugar de su esposa. Habían muchas cosas que puede llevarnos a pensar aquella palabra que dijo el centurión: no soy digno. Pero trayéndolo a nuestra vida, podemos decir que muchos de nosotros nos creemos indignos de recibir al Señor, sea por el pecado que tenemos, sea por nuestra manera de vivir, o muchas veces porque no queremos renunciar a aquello que estamos haciendo mal. Y es aquí cuando el Señor Jesús viene. ¿Y viene por qué? Porque Él quiere
y desea y anhela entrar en el corazón de cada uno de nosotros para darnos aquello que por nuestras propias fuerzas nunca podríamos alcanzar. Es más, cuando los judíos, los fariseos, criticaron a sus discípulos, el Señor Jesús le dijo, porque es que yo no he venido a sanar sanos. Y es la verdad. El Señor les hizo entender a los fariseos que Él había venido por los pecadores, que Él había venido por la gente que necesitaba una oportunidad nueva de vida, que necesitaba un nuevo camino. Es por eso que cuando los fariseos le critican y le juzgan porque Él se sentaba con publicanos, cuando le había compartido a Mateo la palabra, Leví, que era cobrador de impuestos, y aquel siguió al Señor Jesús e hizo una invitación a todos sus amigos publicanos, cobradores de impuestos, para que fueran y escucharan la palabra. Y los fariseos les criticaron porque su maestro se sienta con publicanos, con pecadores, con prostitutas. Y el Señor Jesús da una respuesta clara y sincera. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino por aquellos que no se sienten dignos, por aquellos pecadores, por los que están enfermos por el pecado y la maldad. Él vino para sacarnos de esa condición y darnos una oportunidad de vida eterna. El león. En una oportunidad, un león se aproximó hasta un lago. Las aguas eran despejadas, muy claras. El león venía con sed. Pero al acercarse a esas aguas cristalinas, quietas, vio su imagen en el agua y pensó que había un león ahí y que era el dueño de ese lago. Retrocedió y no tomó agua pensando, ese león me puede agredir. Volvió porque tenía sed, dijo, no, tengo que tomar agua. Y entonces llegó al borde del lago, abrió sus bocas, le mostró las fauces al otro león, pero se dio cuenta que el león del agua le había hecho lo mismo. Y entonces retrocedió pensando que era un león agresivo. Volvió, pasó lo mismo, retrocedió y repitió esta situación varias veces. La sed aumentaba y tomó la decisión, voy a tomar agua, pase lo que pase. Llegó, abrió sus fauces y metió la cabeza en el agua. Cuando metió la cabeza, el otro león desapareció. ¿Cuántas veces vemos espejismos de agresividad? Vemos que los temores aparecen ante cosas que aún no es posible o no se ha comprobado que sucedan. Porque el temor viene y nos hace retroceder. Sin embargo, no es esa la voluntad de Dios, que nos asustemos con reflejos y con cosas improbables. El Salmo 34, versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De la mano de Dios, los temores desaparecen. Reflexionemos. Aquel centurión no se sentía digno, como les decía anteriormente, y hoy en día a muchos les pasa lo del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y es una palabra que constantemente se repite. Cada vez que hay un oficio religioso en la iglesia tradicional, siempre repiten esa palabra, Señor, no soy digno que entres en mi casa. No soy digno que vengas a mi vida.
Pero la verdad es que ninguno de nosotros merecía la salvación. Ninguno de nosotros ha hecho nada para alcanzarla. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que ha muerto por nosotros y ha resucitado para darnos una nueva vida. A pesar de que el centurión dijo, no soy digno que entres en mi casa, luego dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará, en el versículo 8 de Mateo capítulo 8. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía con quién estaba hablando. El centurión sabía quién era el Señor Jesús. Era un rabino, era un hombre santo, era un hombre que emanaba de él amor, gracia, misericordia. Y él se lo hace pidiéndolo como un favor. Pero luego, en el capítulo 8 de Mateo, en los versículos del 9 al 10, dice la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús, con aquel que se sentía indigno, lo está alabando por su fe. Y algo importante que vemos acá es como el centurión le está diciendo al Señor, Señor, no soy digno, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego le habla de autoridad. Y le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Miremos que el centurión no dijo, yo soy un hombre que tengo autoridad, aunque la tenía, sino que dijo, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y le dice, yo también, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Está hablando de la autoridad, y está diciéndole, porque tú tienes autoridad, y solamente con decir la palabra las cosas se producirán. El centurión reconoce en el Señor Jesús la autoridad de Hijo de Dios. Reconoce que era un hombre que tenía poder y que solamente con declarar la palabra, así como él lo hacía, por cuanto Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre, tenía autoridad para decirle a los enfermos que fueran sanos, para perdonar pecados. Y el centurión entendió esa dimensión espiritual, pero también natural que había en el Señor Jesús. Y él se comparó con él, yo soy hombre también. Dice, yo también me sujeto a autoridad para poder tener autoridad. Y como el Señor Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre, tenía autoridad sobre la tierra. Y luego él le dice a cualquiera de sus criados o de los soldados, vayan, vengan, y lo hacen, solamente con decir la palabra. Y él entendió que Jesús es el verbo hecho carne, y que si él decía la palabra, se iba a ejecutar inmediatamente esa orden. Y luego, dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquel hombre era un hombre de fe, era un hombre que conocía el poder de la autoridad y de la sujeción. Y le dice al Señor, y el Señor Jesús le exalta delante de todos. Miren este hombre que no se siente digno, pero su fe es inquebrantable. Tiene más fe que cualquiera de aquellos que se creían dignos por ser hijos de Abraham. Y luego en el versículo 13 del capítulo 8 de Mateo dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor Jesús conocía los tiempos, conocía las edades, conocía todas las cosas. Y le dice al centurión, como tú has creído de esa manera, tu criado ha sido sanado. Y dice la palabra confirmando aquel milagro y diciendo que el criado en aquella misma hora fue sano. Cuando nos sujetamos a autoridad, cuando doblegamos nuestra cabeza delante del Señor,
Él nos dignifica, Él nos santifica, Él nos perdona y nos da una nueva vida. Cuando una persona se siente indigna de no recibir a Jesús, es ahí cuando el Señor más quiere obrar en nuestra vida. Cuando nos sentimos que no necesitamos de Él, eso se llama orgullo. Y Él quiere que nos humillemos para levantarnos, para bendecirnos y darnos la oportunidad de que Él venga a nuestra vida y pueda ver nuestra fe en Él, en la cual confiamos y esperamos. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.